A ver, doctora, dígame, ¿cómo es el esquema de vacunación en el primer año? La primera vacuna que se realiza al recién nacido en BBB es las primeras 24 horas junto con la de la hepatitis B y esas son las primeras 24 horas. Muy bien, entonces al recién nacido se le pone la BCG. ¿Qué significa BCG, doctor? BCG. ¿Qué significa BCG, doctor? Bacila que lo tiene que dar, ¿no, verdad? ¿Y esta vacuna es contra qué? Muy bien, entonces esta vacuna es contra la tuberculosis, pero no previene que se desarrolle la enfermedad, sino que la atenúa e impide el desarrollo de las formas graves de tuberculosis, ¿no? Que son la meningitis tuberculosa y la tuberculosis diseminada, ¿verdad? ¿Ya? ¿Y esa vacuna dónde se pone? En el centro de salud. ¿Dónde se pone? Intradérmica, ¿no, verdad? ¿En qué parte del cuerpo se pone? En el brazo. ¿En qué brazo? Derecho. O creo que... No, derecho. ¿Este es tu brazo derecho? No, Ah, ya. Entonces, en el brazo derecho, ¿no, verdad? ¿Ya? En el brazo derecho. Habitualmente se pone en el brazo derecho. Esa era la marca intradérmica. ¿Se busca la marca de la marca? Y sale de la marca. Si no tienes la marca, entonces... Pero como estamos en América Latina, algunos tienen el izquierdo, ¿no, verdad? Ya. Bueno, entonces, esa es la BCG. Y la otra que se pone al nacer es la vacuna contra la hepatitis B, no contra la hepatitis, no contra la hepatitis B, contra el virus de la hepatitis B. ¿Por qué no se pone contra la hepatitis A? ¿Por qué no contra la hepatitis C? Porque la C deriva de la B. No. ¿Por qué no contra la hepatitis D? Contra la D. Porque no habla una persona. ¿Cuáles se transmiten de forma, La vocal. digamos, por vía sanguínea o placentaria? La A. La B y cuál más. La C. Estamos bien en biología, a ver. Ay, porque Dios me investiguen entonces. Vamos. ¿Quién en ese vacío? ¿Ah? Ya. La B, lógicamente, ¿y cuál más? La D, ¿no, verdad? ¿Y la E cómo se transmite? Vía fecal oral. ¿Y la A? Vía fecal oral. ¿Y la C? La C es sanguínea y placentaria, ¿cierto? ¿Ah? Entonces, ¿sí o no? Entonces, ¿cuáles se transmiten vía placentaria? La B, la C y la D. La E es la que se parece a la A. Transmisión vertical. Muy bien. Entonces, ¿por qué no la C o la
D. ¿Ah? Que no se han creado. Claro, porque no se han creado, pero ¿por qué no se ponen? ¿Sí? ¿Por qué es más importante la B? Porque estudiaron hepatitis. Yo voy a ser como 20.000 veces antes de estudiar hepatitis. Pues acabamos de ver que la D y la C también se encuentran en el mismo organismo. Tienen la misma forma, sanguínea, placental. Porque de hecho es lo mismo, porque la placenta es por la sangre. ¿No? Bueno, las unas son fecal oral y las otras son sanguínea y placentarias. Para empezar, la B es mucho más frecuente que las otras. Para seguir, la C es bastante rara. La D suele seguir a lo que ya se ha experimentado con la B. Y la B, además de eso, es la que más complicaciones, más graves complicaciones da. ¿Verdad? ¿Sí? La hepatitis C no suele complicarse tan gravemente. La hepatitis B, ¿qué produce? Puede producir cirrosis hepática y puede producir carcinoma hepático, ¿verdad? Y no es lo mismo que tenga hepatitis nada más, como la hepatitis A o la hepatitis G que tiene, puede ser que un mes te sientas como si estuvieras pagando tus pecados, pero te pasa, ¿no es verdad? A que tengas cirrosis o que tengas carcinoma, que es algo pues, que te queda de ahí hasta que te mueras. ¿No? Eso te adelanta un poquito de la fecha de muerte. ¿No es verdad? Entonces, la hepatitis B. Y la hepatitis B originalmente no se vacunaba al nacer. La hepatitis B se ponía a qué edad? ¿A qué edad se pone? Porque no se empezó al nacer. ¿Cuándo más se pone? No, al bebé también. Se pone a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, porque es parte de la precavalencia. ¿La verdad? La primera dosis que se ponía era a los 2 meses. Por eso, la dosis que se pone al nacer, que después de mucho tiempo demostraron que convenía poner también una dosis al nacer, no se llama la primera dosis, se llama la dosis 0. Por eso se llama la dosis 0 de hepatitis. Porque si no se llamaría la primera dosis. Pero como ya le habían puesto la primera dosis a la otra, entonces no quisieron cambiar el nombre, nada más. Pero si mañana descubren que hay que ponerle al feto, le ponen la dosis menos 1. ¿Verdad? Como con los pares craneales. Que ya tenían nombrados los 12 pares cuando descubrieron que había uno antes del primero, entonces le pusieron el par 0. Entonces, ¿quieres abrir la ventana? Cerrarla. Aquí un pero es para que se refleje. ¿Cómo se derrite? ¿Qué podemos hacer? Entonces, en la dosis hepatitis 0 es la que se pone al nacer, ¿verdad? ¿Ya? En el nuevo esquema. Entonces, esas son 2 vacunas que se ponen al nacer, pero eso no quiere decir que son las únicas cosas que se ponen preventivamente al bebé al nacer, porque al bebé al nacer también se hace profilaxis oftálmica, que eso es poniendo, claro, para prevenir la conjuntivitis, sobre todo la conjuntivitis gonocócica, ¿no? Que antes se hacía poniendo nitrato de plata, ¿no? ¿Ya? Y la otra es la inyección de vitamina K, ¿no? Estas no son vacunas, ¿no? Pero también son medidas profilácticas que se toman con el recién nacido habitualmente. Muy bien. A los 2 meses, ¿qué vacuna se pone?
A ver, se pone la pentavalente y se pone además la del rotavirus cólera, ¿verdad? ¿Qué? La conjugada. ¿Para qué se pone? A ver, comencemos por ¿qué tiene la pentavalente? La pentavalente antes se ponía la triple, después le añadieron otra y le hicieron tetravalente, y después le añadieron otra más y le hicieron pentavalente, ¿no, verdad? Ahorita ya hay tetravalente, pero la tema es la pentavalente, ¿verdad? Bueno, la pentavalente, ¿qué significa pentavalente? Que vale por 5, muy bien. Ahora, tiene las tres originales de la triple, que eran cuáles? La triple porque era listeria, pertussis, tétano, o sea, listeria, tétano y tosferina. Muy bien. Dígame, doctor, ¿usted se acuerda cuál es el agente causal de la listeria? ¿Qué estudiaron la listeria, verdad? Corinebacterium listeriae, muy bien. ¿Se acuerdan ustedes del cuadro clínico de la listeria? ¿Qué produce la listeria? Ajá, produce pseudomembranas, pero esas pseudomembranas son una característica típica de la listeria, pero el cuadro clínico del síndrome ¿qué es? Porque no es que solamente produce la pseudomembrana, eso se produce dentro de un cuadro de ¿qué? Fiebre, pero no solo fiebre. Fiebre y tos, ¿qué síndrome estamos haciendo por ahí? ¿Qué produce? Si tú tienes fiebre, tos y membranas aquí, ¿qué crees que tienes? Faringoamialgia, si tienes una faringitis, ¿no, verdad? Entonces la difteria, como muchas otras enfermedades, comienza como una faringitis. Lo que pasa es que no se comporta como cualquier faringitis. Es una faringitis mucho más grave y con producción de pseudomembranas y con tendencia, porque es un germen agresivo, tendencia a extenderse. O sea, no solamente produce faringitis, produce una rino, faringo, laringo, muchas veces traqueitis y a veces se extiende y hace bronquitis, bronquiolitis o neumonía y muchas veces mata. ¿No? Esto es una difteria. ¿Y por qué suele producirse la muerte en la casa en que muere? Porque esas pseudomembranas, ese exudado, esas pseudomembranas pueden llegar a obstruir la vía aérea, pueden llegar a obstruir la laringe, pueden llegar a obstruir la tráquea. Esas pseudomembranas que se les describe en la faringe no solo están en la faringe, se las ve en la mucosa nasal y se las ve en la laringe y se las ve en la tráquea, se ve en toda la mucosa afectada. Lo que pasa es que en el examen físico es mucho más sencillo verlo en la garganta, ¿no? Porque uno le hace broncoscopia a todos los pacientes. Pero pueden obstruir la respiratoria. ¿Sí? ¿Ya? Subrayando la. ¿Sí? Para que vean lo terrible que es. ¿No? ¿Ya? ¿Sí? ¿Están claros? ¿Ya? ¿Sí? ¿Está claro o necesitamos otro rayo? Ya. Bueno, entonces, eso es la difteria. Actualmente se ven pocos casos de difteria y los pocos casos que se ven suelen ser casos atenuados. Suelen ser pacientes que en vez de ponerse todas las vacunas se pusieron una nada más o se pusieron dos nada más. Entonces, suelen ser casos atenuados. La difteria es una enfermedad terrible, una enfermedad que ahoga al niño. ¿Sí? Ahoga al baby. ¿Ya? ¿Estamos claros, no? Entonces, la difteria es producida por Corinebacterium listeria, una enfermedad bacteriana, ¿verdad? La tosferina, ¿cuál es el agente causal? Bordetella pertussis, muy bien, ¿es una bacteria o un virus? Es una bacteria, la Bordetella pertussis. ¿Y cuál es el cuadro clínico de la tosferina? Tosferina, muy bien. Produce tos. Antiguamente le llamaban la enfermedad de los 100 días. Adivinen por qué.
etiología, ustedes deben haberla estudiado, la tos coqueluchoide, ¿ya? O la tos quintosa. ¿Alguna vez estudiaron la tos quintosa? No, ¿estudiaron la tos quintosa? Me dije que no me digan que no y no me dicen nada. La tos quintosa. ¿Cómo es la tos quintosa? Es una tos paroxística. ¿Qué significa paroxístico? ¿Ya? Súbitamente se produce una gran exacerbación, un gran aumento de los síntomas que sea, ¿no? ¿Verdad? Ya bruscamente, violentamente. El paciente no es que pasa el día tosiendo o de repente sí, de repente no. El paciente, el niño, de pronto empieza a... se pone rojo, se pone morado, vomita. ¿Sí? Se pone, hay niños que convulsionan por la hipoxia cerebral porque no pueden respirar durante el acceso de tos, se ponen morados, cianóticos realmente, ¿no? ¿Ya? Y después de que termine el acceso, hacen lo que llaman el gallo, ¿no? Porque tienen que recuperar el aire, hacer un expirador inspiratorio, tratando de recuperar el aire que perdieron en todo el acceso de tos. ¿Sí? Eso es lo que se llama tos quintosa. Es característica de una enfermedad que se llama coqueluche. ¿Saben lo que es el coqueluche? Bueno, el coqueluche es lo mismo que la tosferina. ¿Sí? Coqueluche y tosferina es lo mismo. ¿Sí? Así se llama el coqueluche, ya vamos a hablar. El coqueluche es la enfermedad, pero el síndrome correspondiente, que es esta tos quintosa, que comienza como un cuadro gripal leve, pero luego se produce cada vez más tos y ya la dura 3 meses. Estos pacientes requieren hospitalización, tienen que ponerse oxígeno durante la crisis, pero la cosa es que cuando no había vacunación y era frecuente la tosferina, muchos niños quedaban después con convulsiones, con lesión cerebral, con infarto cerebral, con retraso mental, con alguna secuela por la hipoxia cerebral repetida que tenían durante los accesos. ¿Ya? Entonces, una enfermedad grave, larga y difícil. ¿Y qué? ¿Cuál es el tratamiento? Dexametasona, o sea, para ampliar los bronquios, dexametasona, ¿no? ¿Ya? De ahí, depende si la tos es... A ver, ¿cuál es el antimicrobiano para... penicilina. Con tratamiento, ¿cuánto se acorta la enfermedad? Porque si el tratamiento ya lleva más de 3 meses. ¿Cuánto creen que se acorta? A ver, ¿quién llama? ¿Ah? Con tratamiento la enfermedad no se acorta. ¿Se reducen los síntomas? Tampoco. En definitiva, el tratamiento no sirve para nada. Se da el tratamiento para disminuir el contagio, para que esa persona contagie menos a otras. ¿Sí? Pero el tratamiento en sí ni disminuye los síntomas ni acorta el tiempo de la enfermedad. O sea, la tosferina bien puesta es real. ¿Ya? Como les decía, al igual que en la difteria, suele verse actualmente cuadros atenuados cuando hay, porque muchas veces no es tosferina lo que creemos al principio que es tosferina, porque actualmente la causa del síndrome coqueluchoide, que no es lo mismo el coqueluche, ¿cuál será la diferencia entre síndrome coqueluchoide y coqueluche? Que el coqueluche significa que tenemos o sea, borde de la pertussis. El síndrome coqueluchoide quiere decir que tenemos exactamente el mismo cuadro clínico, pero todavía no sabemos si es producido por Bordetella pertussis o por otro género, porque ese mismo cuadro que se llama síndrome coqueluchoide puede ser producido, aunque no por 3 meses, pero el mismo cuadro inicial
puede ser producido por varios virus, sobre todo el virus sincitial respiratorio o los virus para influenza. Entonces, actualmente es mucho más frecuente que tengamos síndrome coqueluchoide por virus a que tengamos síndrome coqueluchoide por verdadero coqueluche, ¿no? ¿Ya? Pues gracias a la vacunación, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero lógicamente que el producido por virus dura mucho menos, dura unos 10 días el virus. ¿Sí? ¿Ya? Pero esta enfermedad entonces al ser muy difícil de tratar y dar complicaciones, pues fue mucho mejor prevenir, ¿verdad? Entonces por eso se hizo vacunación masiva contra tosferina. ¿Y el tétanos? ¿Quién produce el tétanos? Una bacteria llamada Clostridium tetani, ¿verdad? ¿Sí? Y el Clostridium tetani produce el tétanos. Es lo mismo la tetania. La tetania es el síndrome correspondiente, que puede ser producida en el tétanos, pero puede ser la típica tetania por hipocalcemia que deben haber estudiado ustedes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan de los que produce la tetania? ¿Qué produce la tetania? ¿Se acuerdan? En semiología deben haber estudiado, por ejemplo, la risa sardónica, o deben haber estudiado el signo de Chebostek. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era eso? El que se curva la columna. El opistótono, ¿no verdad? Es el opistótono. Antes se pensaba que estaba Poseído. mañana. Estaban endemoniados, poseídos. Este es el signo de Chebostek, que tú le tocas a tu jefe. ¿No verdad? Esa contracción espasmódica en el rizorio es la risa sardónica, porque es una risa que parece risa forzada, ¿no? Que no es una risa de felicidad, ¿no? Fotofobia. ¿Ah? Fotofobia también produce fotofobia. Esta enfermedad, la del tétanos, ¿ya? Porque la tetania hipocalcémica ustedes deben haber visto pues, que hay espasmos musculares, ¿no? Contracciones musculares. Hay una gran tendencia, hay una gran hiperexcitabilidad muscular. En el tétano se produce lo mismo, se produce opistótono, se produce risa sardónica, se produce contracciones. ¿Ya? ¿Alguna vez has tenido un calambre? ¿Es indoloro o es doloroso? Si les pregunto eso en un examen no van a dudar en decirme muy doloroso, ¿verdad? Un calambre duele. Imagínense así pero con todos los músculos del cuerpo. ¿Ya? ¿Sí? Así es el tétano. ¿Sí? Esto que ven aquí es un calambre, una contracción espasmódica de todos los músculos del risório. ¿Sí? Una contracción espasmódica de los risorios, de los músculos de la cara, de todo. En el tétano hay esta irritabilidad extrema que llega al punto de que tú le dices hola, prendes la luz. ¿Sí me explico? El mínimo estímulo hace que tengan los espasmos. Lo cual quiere decir, y por supuesto, aparte de eso, como si fuera poca cosa, es mortal, ¿verdad? ¿Ya? Pero no es una muerte bonita, es una larga agonía con mucho sufrimiento. ¿Sí? ¿Ya? Y es desesperante. Los pacientes que han habido con tétanos hay que tenerlos aislados con la luz apagada. Imagínate los médicos que vienen y vamos a hacerle gasometría. ¿Ya? ¿Sí? Y el problema no es solamente que le hagan la gasometría ciega, ¿no? Sino que lo pinchas. ¿Ya? ¿Te imaginas lo feo que es? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Busca el tratamiento del tétano. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué encontraron? A ver.
dice? Antibióticos, sedantes y suplemento dietético. Suplementos de hierro. ¿Ah? Dietético. Dietético, suplemento dietético. Ventilación mecánica. Benzodiazepina para los espasmos. La inmunoglobulina tetánica. ¿Y qué? No, eso es diferente. La inmunoglobulina tetánica. ¿Y cómo es? ¿Y cuál es el pronóstico? ¿Qué dice el pronóstico? Pobre dice. Una de 4 personas infectadas muere cuando son sin tratamiento. Y la tasa de mortalidad con el tratamiento es menos del 15%. Chévere, menos del 15% muere, qué bien. ¿Ya? ¿Se da cuenta? ¿Ya? No es una enfermedad bonita. ¿Sí? Por eso se vacunan. Por eso hay que vacunar. ¿Sí? Si ustedes conocen algo, aunque sea de historia, deben saber que la esperanza de vida en la Edad Media era 50. unos 30 años. ¿No? ¿Ya? O sea, a los 40 años eras un anciano, eras un venerable anciano. ¿Sí? ¿Sí o no? Si no te morías en la guerra, te morías en las pestes, te morías de hambre, ¿no, verdad? Esa era la vida normal. ¿Sí? Esa es la vida normal. ¿Ya? ¿Sí? Y muchísimos se morían en la infancia, se morían al nacer. Las mujeres se morían después de dar a luz. Era así la vida. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, las 3 grandes cosas que cambiaron la expectativa de vida fueron el descubrimiento del suero oral, ¿no? Que salvó millones de vidas. Parece tan simple, ¿no? Pero esa cosa tan simple fue todo un descubrimiento científico fantástico. El de la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial, porque la pobreza conducía a la desnutrición y la desnutrición a la muerte de grandes poblaciones enteras, ¿no? Las hambrunas eran, ¿ya? O sea, lo que ahora nos parece una rareza, aquí como que decimos en Etiopía, en África, ¿no? Ese era el mundo, ¿sí? Esa era, la gente se moría de hambre en Francia, la gente se moría de hambre en Alemania. ¿Sí? Y la oposición, porque la gente se moría en las pestes, la gente se moría de tuberculosis, la gente se moría de tétanos, la gente se moría. Y si no se morían, pues muchos de ellos quedaban discapacitados. ¿Sí? Uno de los ejemplos es la poliomielitis, ¿no? Poblaciones enteras de niños paralizados. ¿Sí? ¿Ya? Porque ustedes saben la poliomielitis, ¿cuál es el germen causal de la poliomielitis? El virus de la polio, muy bien. El virus de la poliomielitis, ustedes lo estudiamos en neuroanatomía, ¿verdad? ¿Cómo entra el cuerpo? El resto de la vida clínica entra por vía oral. Por eso también hay vacuna oral contra la poliomielitis, no se entra por vía oral. Y a diferencia de otros virus, ¿cómo viajan dentro del cuerpo? Porque la mayoría de los virus viajan por la sangre, o algunos por la linfa y algunos directamente por los tejidos, pero este no, este viaja por transporte axónico. Se mete dentro de los nervios, se mete dentro de los axones y va aprovechando el transporte retrógrado, ahí se
se va a atacar, es muy específico, ataca específicamente a las motoneuronas alfa del acta anterior de la médula. O sea, destruye la vía piramidal, produce una parálisis de motoneurona inferior, una parálisis clásica. ¿Sí? Quedan discapacitadas de por vida. ¿Sí? Y tenían poblaciones enteras así. Imagínense un virus que se contagia, que entra por vía oral. ¿No? ¿Ya? Ahora, casi no se ve poliomelitis. No es una rareza ver poliomelitis. Gracias a la vacunación. ¿Sí? En cierta época describieron la belleza tísica. ¿Saben lo que es eso? ¿No? ¿Alguna vez cuando estudiaron en el colegio estudiaron historia, no, en historia del arte? ¿No? Nunca vieron ni esa materia, ¿verdad? ¿Ah? ¿Saben qué es tísico, verdad? Busquen qué significa tísico. ¿Te parece tisis? Muy bien. Ahora, ¿qué significa tisis? Muy delgado, ¿verdad? Tuberculosis. La delgadez extrema de los tuberculosos, porque era ya, digamos, ya folclórico, era la gente con tuberculosis, porque no se curaban, se morían, pero se morían lentamente, poco a poco, y se iban adelgazando. ¿Sí? Y esa delgadez extrema que perfilaba el rostro era aprovechada, ponían a los tuberculosos y los ponían de modelo a los artistas. Eso es lo que llamaban la belleza tísica, decían así, los ojos aparece un brillo, así como que se les hacen las pestañas así, porque están tan... ¿No, verdad? Así como ahorita, pues, que cogen de modelo a las más esqueléticas, así igualito, ¿no? El ideal de belleza es estar de hueso y pellejo, ¿no? ¿Ya? ¿Ya o no es así? ¿Ya? Ahorita son algunas que dejan de ser así, ven el espejo y dicen, ay, no soy la cerda.